Ahora sí, buenas noches. Habíamos tenido unos pequeños inconvenientes, pero ya estamos finalizando y vamos con la última charla y no menos importante. Está ya para poder iniciar y hacer la última presentación. Ahora sí que estamos acá. Bueno, primero que todo le doy la bienvenida a todos los que están conectados. Le doy la bienvenida a nuestro expositor a este primer seminario a través de Instagram, online, de actividad física, donde hemos tratado varios temas. Y ya estamos finalizando. Y les presento a nuestro último invitado, el señor Roberto Lagos Hernández, conocido formador de mi profesión también. Él es profesor de educación física de la Universidad de la Frontera, licenciado en educación de la Universidad de la Frontera, tiene unos magísteres por ahí también, magíster en psicología, ¿no, profe? Tiene unos magíster en Sí, motricidad, así algo. que, ¿para qué voy a seguir nombrando todos los currículums ahí, todos los estudios que tiene? Pero le doy la más cordial bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Sebastián, me estoy sacando el pijama, ya me iba a poner el pijama ya. Y como Imagino. acá hace frío, hay como 2 grados, así que ya está la conciencia. Estamos de Temuco, ¿no? Claro, profesor. Agradezco su presentación, me siento un rockstar, ¿ya? Así que, mira, pero los currículum da lo mismo, lo comenté recién, las acciones definen a las personas, no los currículum. Así que vamos, Exacto. pues, Sebastián, usted me Aquí indica nomás cómo estamos, procedemos. aquí estamos y usted puede comenzar con su presentación. Las personas que quieran ir dejando sus preguntas lo pueden ir haciendo aquí en la sección de preguntas o en los comentarios y vamos comentando enseguida, profesor. Así Sí, yo que, intentaré tratar de concentrarme en el tiempo que ustedes me dieron y si eventualmente hay alguna pregunta que alcance a captar dentro de las que van apareciendo allí, las voy contestando. Yo soy de Temuco, soy oriundo de un pueblito que se llama Comuy, chiquitito, ya no aparece ni en los mapas, ahora aparece en el Google. Y como bien señaló Sebastián, tengo formaciones en el tema de psicología infantil y en el tema de motricidad humana. Y me he dedicado por muchos años, pero por muchos años a trabajar con niños. Yo hace ya un tiempo lo dejé, en todo caso, que empecé a trabajar a los 18 años, ¿ya? Y les voy a contar esto como experiencia. Yo soy papá de gemelos, ¿ya? Y mis hijos fueron prematuros, ¿ya? Entonces yo entré al mundo del desarrollo motriz infantil por una cuestión más bien de preocupación por el bienestar de mis hijos, ¿ya? Que ahora son profesionales, los gemelos, y yo ya soy abuelo, ¿ya? Entonces, de ahí emerge el tema. Y esto es importante señalarlo porque emerge desde una necesidad. Yo consideré que si yo no me preparaba para poder enfrentar estas circunstancias de vida que estaba viviendo como padre joven, porque fui muy joven, ¿ya? No hubiese podido resolver las circunstancias que con el tiempo pudimos resolver junto a mi mujer. Un comentario, Sebastián, si podéis bajar un poco la presentación, porque veo la parte escopeta. Muy bien, ahí estamos, excelente. Para que así yo creo que los demás lo van a poder ver. Entonces, el trabajo que yo quiero presentar hoy día primero me retrotrae a mi historia como profesor de aula, ya en donde el tema del bienestar emocional infantil es una cuestión recurrente en las preocupaciones de los profesores, pero es un tema que al igual que el fútbol, al igual que la política, al igual que la religión, todos pueden comentar, porque hay una cuestión puntual, hemos sido niños, ya, hasta donde yo sé, el único que ha pasado por un proceso distinto, Benjamin Button, pero es una película, entonces no creo que sea verdad. claro, Y la verdad, las cosas, claro. Entonces, me parece que como todos hemos vivido la infancia, tenemos distintas miradas y distintas perspectivas. Y en ese contexto, el bienestar emocional, que es el elemento que yo quiero poner aquí en situación, se vincula directamente con el tema del juego, ¿ya? Porque todos sabemos que la atmósfera que se genera en un juego, no importa su naturaleza, es una atmósfera que tiene elementos de fantasía, elementos de creación, elementos de creatividad, elementos de desarrollo cognitivo, elementos de socialización, etcétera. Entonces, hoy día más que nunca, ya, y esto lo manifesté en una conversación con una conferencia que hice hace unos días atrás, hoy día más que nunca, los papás tenemos que estar
Se me cayó algo. Los papás tenemos que estar pendientes de cómo los niños y niñas se están manifestando en la casa, porque el grave problema que tienen los chicos es que no comunican apropiadamente sus emociones. Bueno, si los adultos no somos capaces de comunicar nuestras emociones de manera apropiada, menos los niños. Sin embargo, hay un conjunto de datos que podemos ir recogiendo. Cambio en el estado de humor, modificaciones en los hábitos cuando el niño se va a dormir, si cambia su hábito nocturno, uno puede observar allí, si deja de jugar con algo que le llama la atención, o si juega con más frecuencia con algo, si está más pendiente de las noticias, si observa circunstancias, por ejemplo, que nos llaman la atención. Por ejemplo, la radio, si la mamá o papá escucha radio y el cabro chico pone atención, entonces algo está pasando. Entonces, por allí voy a tratar de acercar un poco esta conversación, que espero se ciñan los tiempos que ustedes me señalaron y esperemos poder responder a las demandas de información de los estudiantes, docentes e invitados a este proceso, a este seminario, digo. Gracias por haber pasado a la siguiente. Mira, esa foto es una foto bien decidora. Hoy día vivimos un mundo en donde los niños son sobredotados desde el punto de vista de la información. Mucha información que ingresa por auditiva, por procesos auditivos, por procesos visuales, sensitivos, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que la sobredotación infantil que está presente en nuestras aulas no se está canalizando apropiadamente. Pero esto también trae un problema hoy día en situación de pandemia, porque estamos, pasa la otra por favor, estamos insertos en una circunstancia de incertidumbre tan grave y tan compleja que esa sobredotación y esa capacidad de recibir información de parte de los niños no le está permitiendo modular tanto dato. Tenemos que entender que cuando somos pequeños, ya, y eso lo hemos vivido todos, a veces no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Tenemos algunas luces de lo que puede estar ocurriendo, pero no entendemos. Es decir, a veces soslayamos información, la dejamos como de lado porque no es importante, a veces le damos más importancia a un comentario que no es importante y a veces no logramos separar el trigo de la paja, como se dice en el campo, es decir, no logramos separar las cosas importantes. Y así como los adultos estamos en una circunstancia de incertidumbre, todos ya los adultos, también los niños pasan por aquello. Entonces, bajo esa lógica, tenemos que repensar un poco los modelos habituales que tenemos en casa. Y esos modelos habituales implican que los papás ya tengan que hacerse cargo de algunas acciones que los profes históricamente hemos hecho en el colegio. Te escucho, Sebastián. No. Sí, ¿Sí? estaba aceptando lo que usted estaba diciendo. Ya. Entonces, el escenario que estamos viviendo, y gracias por pasar la siguiente diapositiva, pero me esperas ahí un poquito, nos está generando esto mismo que está sucediendo aquí en estas caritas. Es decir, tenemos distintas emociones en el contexto de tu vida cotidiana, los niños en particular, ¿ya? Que no las estamos modulando y no las estamos digiriendo bien los adultos. Entonces, desde esa lógica, ya tenemos que empezar a buscar primero canales de comunicación que sean eficientes y efectivos para entender lo que está pasando con los cabros chicos, ¿ya? Yo digo cabros chicos, en realidad es mi lenguaje coloquial. Tú bien entenderás, Sebastián, que nunca he sido muy, nunca he sido muy Puedo dar académico, fe de digamos, eso. para mi lenguaje, Yo puedo dar fe de eso. ¿ya? ¿Cómo dijo? Que yo puedo dar fe de eso. Sí, sí. Yo hablo a lo derecho nomás, ¿ya? Entonces, el tema es que como tenemos tanta información de parte de nuestros hijos, niños, sobrinos en el hogar, quizás no estamos haciendo bien la lectura de sus emociones. Y ese es el primer elemento clave para poder tomar decisiones en relación a cómo mejorar el bienestar. Una cosa importante, y aquí te pido que pases a la siguiente. Las familias chilenas son sumamente diversas. Por lo tanto, lo que yo pueda decir aquí, tal vez a una familia de Renca no le sirva. O tal vez lo que yo pueda estar señalando aquí a una familia de Coyhaique que tampoco le sirva. Puede ser que la familia que está justo al lado de mi casa tenga cosas parecidas a las que yo viví. En ese sentido, los que tenemos la fortuna de haber estudiado algunos aspectos más profundos de la psicología, tenemos que ser sumamente empáticos en
entender que las dinámicas familiares son completamente diversas, muchas veces opuestas, muchas veces tienen elementos diferenciadores desde el punto de vista socioeconómico, que es triste, ¿ya? Pero es así. Entonces tenemos que tener claro que lo que nosotros vamos a hacer como profesionales de la educación es como sacarle la foto a la familia para entender cómo son sus características y cuáles son los elementos determinantes y claves dentro de esa familia que nos permitan a nosotros hacer uso de esa información para poder nutrir a la familia o a los estudiantes de juegos y actividades que colaboren con un tema de bienestar emocional, con su mejor bienestar emocional. Aquí yo pongo 4 o 5 elementos claves. Primero, diferencias sociales. Evidentemente que hoy día hay familias que, teniendo un muy buen pasar económico, ya no lo tienen. Y hay familias que, curiosamente, no teniendo un pasar económico tan eh, mejorado, digamos, un buen pasar económico en términos de acceso a recursos, debido a que siempre han vivido una situación de carencia, no les afecta tanto lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, esos pequeños detalles son los que los profesores, ya, los educadores en general y los profesionales que trabajan con niños deben tener claro. Hay que sacarle la foto a la familia, tener claro cómo es la formación de sus padres. Es muy distinto, de pronto, poder situar una conversación con una familia que tiene un alto nivel de desarrollo socioeconómico, cognitivo, son profesionales, no sé, con posgrado, a una familia que no lo tiene. Curiosamente, a veces es mucho más fácil llegar a familias de clase media que tienen a veces limitada formación académica, pero muy buena formación humana. Y aquí estas diferencias respecto a las condiciones de vida de la familia son los elementos que hay que tener claro para observar el bienestar infantil. Y aquí viene una historia que es muy cortita, no quiero ser autorreferente, pero yo por muchos años trabajé en un jardín infantil. Y cada vez que invitaba a una de mis estudiantes a desarrollar cualquier actividad, me decía que no. Y no, y no, y no quería. Y yo me desesperaba, porque en definitiva me volvía mono, trataba de hacer un juego más entretenido, trataba de hablarle de manera distinta, trataba de ponerme a su altura, buscaba formas de comunicarme que sean más eficientes y no me pescaba. Así que como yo era muy aguja, fui a su casa, ya, pedí permiso a la directora, le dije, aquí quiero conversar con la familia, y llegué a la casa y la casa parecía departamento piloto. No había una pizca de desorden. Tú entrabas a esa casa y todo cuadraba, es decir, los vasos estaban a las mismas alturas, posiciones. Era una casa piloto, literalmente. Entonces, cuando yo veo que la niña se acerca a mí a saludarme, la mamá le pega un tremendo grito. ¡No! Camina, le dice. Te puedes resbalar en la alfombra. Entonces, claro, si tú te das cuenta, era una casa perfecta, una familia perfecta, el sujeto con la corbata perfecta, alineada perfecta, pero una formación negacionista respecto de la posibilidad de la niña de desempeñarse dentro de su espacio que no te permitía desarrollar con ella acciones motrices en el jardín infantil. Entonces, cuando yo entro a conversar con ellos, eran abogados ambos, ¿ya? Me di cuenta que era imposible poder hacerles entender de que el desorden dentro del contexto del juego es un elemento clave para rearticular procesos cognitivos. Entonces, eso quiero que quede súper claro para efectos del bienestar infantil y cómo el juego puede colaborar con esto. La otra cosa importante es la presencia del hermano, ya de hermano más grande o hermano más chico, o hermano del medio. Dentro de la casa se pueden producir instancias de juego entre hermanos, pero también los papás y los profesionales deben tener claro quién asume el rol de líder dentro del juego, a veces puede ser el mismo niño, o quién asume el rol, por ejemplo, pasivo, en donde va siguiendo al líder. Cuando las familias son más numerosas, evidentemente cada uno asume roles distintos y se pueden construir dinámicas de juego que son liberadoras, es decir, los chicos son capaces de poder desestresarse, jugar libremente, pero si a eso le agregáis un patio, ¿ya? Y le agregáis 4 o 5 cosas puntuales y le agregas a una familia que no dice no y que invita a jugar y que se divierte, estamos en un escenario súper agradable para que los cabros chicos lo pasen bien. El tema es que también la estructura jerárquica de la familia, ya que viene el otro punto, condiciona el tema, porque en Chile, que somos un país súper machista, lamentablemente a veces carecemos de herramientas para poder darle a entender a los papás que el machismo genera diversas conductas que no son apropiadas para los niños, porque niegan la opinión de la mamá, la limitan, ya eventualmente
la desautorizan y eso también va generando trastornos en los sistemas de comunicación y los varones, cuando son los chicos, eh, bueno, cuando hay varones dentro de la casa, hijos varones, ellos evidentemente se ven beneficiados, entre comillas, del machismo, pero a la larga eso también conduce a que sus relaciones sociales se vayan afectando, porque el machismo lamentablemente son como las deudas, siempre aumentan. Otro elemento importante es la infraestructura. Es muy distinto, por ejemplo, que si yo vivo en un departamento que tiene, no sé, 52 metros cuadrados, a que yo viva en una casa que tenga un patio con al menos 9 o 15 metros cuadrados. Esa sola diferencia de tener acceso a mirar el cielo te marca una distinción respecto de cómo los niños van desarrollando esquemas de creatividad. Cuando hablo de esquemas de creatividad me refiero a que construyen elementos de fantasía que les permiten evidentemente jugar con más libertad. Por último, hay roles dentro de la familia y hay ciertos niveles de autonomía infantil que van modificando la forma en que los niños se manifiestan. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque el bienestar infantil hoy día es muy difícil no quiero usar la palabra medir, pero de poder cualificar, de darle una calificación, de poder observar si existe evidentemente dentro del juego o dentro de la familia juegos que se pueden aplicar a una familia y no a otra. No siempre sirven las acciones que nosotros vamos desarrollando porque las familias son distintas. Y dicho esto, ya, lo que yo presento a continuación, ojalá, Sebastián, podrías pasarla por favor, lo que, lo que yo he recogido de investigaciones, pero más que de investigaciones de sentido común. Yo soy investigador, yo publico cosas, bueno, de hecho tengo una publicación con Sebastián cuando era estudiante, ¿ya? Sí, Sí, hace un poquito tiempo atrás, ¿ya? ¿Ya? patria, harto tiempo. Sí, sí. Lo que pasa es que a ti no se te notan los años, pues bueno, a mí sí, pues. No, ya, sí, tengo más canas. Bueno, la cosa es que hoy día empecé a averiguar, bueno, yo llevo ya un tiempo tratando de entender qué está pasando con los jóvenes y con los niños. Yo tuve una conversación ayer, a ver, ayer fue, sí, ayer miércoles, me gusta decir, tuve una conversación con un chico del liceo. Eran como 60 chicos del liceo a través de esta misma plataforma. No, era Google Meets, ahora me acordé. Y les pregunté, oye, ¿y qué pasa con usted? ¿Qué pasa con usted? Cuénteme qué está pasando con su vida cotidiana en la casa, con sus clases. Y había gente había chicos, me dijo, profe, yo por primera vez he hablado con mi papá. Oh, profe, ¿sabe qué? Aprendí a hacer pan. Profe, ahora cacho cuánto vale un tarro de atún. Entonces, mira qué curiosidad, pues decir, los cabros están hablando con sus papás. Por otro lado, hay papás como yo que están todo el día sentados trabajando, lamentablemente o afortunadamente, bueno, que también hay que sopesar las cosas, que no tienen la posibilidad de comunicarse con sus hijos. Yo tengo cabros grandes, pero yo hice algo aquí en mi casa, transformé mi casa en un gimnasio. Y sacamos todas las cosas aquí, mi señora me autorizó, ¿ya? Y sacamos los muebles y hacemos ejercicio. Y ahí conversamos, pues, y bueno, tengo cabros, hay uno de ellos ya que no vive conmigo, pero tengo uno de 21 que tú lo ubicas, que es deportista, entonces chachareamos aquí y tratamos de darle un poco de vida a este espacio que es nuestro y que en definitiva es nuestro confinamiento entretenido. Eso pasa en la familia. Hay familias que lo están pasando bien, pese a la pobreza, pese a las carencias, pese a que les disminuyeron el sueldo, que están viviendo con el seguro. ¡Wow! Me desmayé, ¿no? Ya, ahí está. Pese a que, sí, pues lo que pasa, te cuento, Sebastián, que yo no tengo un buen teléfono. Le pedí un teléfono a mi hijo para que me prestó el iPhone, ¿ya? Ay. Ya. La cosa es que las familias, en definitiva, son distintas, pero hoy día los niños y los jóvenes están teniendo todos estos elementos que ustedes ven aquí, incertidumbre, exceso de información, miedo a enfermar, ¿ya? Y todos estos elementos que ustedes pueden leer con mejor claridad ahí, son elementos que finalmente afectan la forma de relacionarse y afectan tu emoción y evidentemente te dañan el alma. En definitiva, tú tienes un cabro a veces de 5 años que está triste y que tiene depresión infantil, porque la depresión infantil es así, es decir, los cabros chicos se deprimen, lo pasan muy mal, están tristes, algunos de ellos manifiestan enuresis, que se hace pichí, encopresis, que se hace caca, y eso pasa. Pasa porque en definitiva escuchan información, y aquí volvemos a la primera lámina que decía incertidumbre, pues no saben lo que está pasando. Entonces, de esa lógica, los papás y los profesores que están colaborando con los papás, ya, y espero que los papás ahora agradezcan lo importante que somos los profes
en los colegios, porque en definitiva estamos desarrollando un trabajo de cotutoría con su hijo. En ese sentido soy bien crítico, porque en realidad yo tuve apoderados que eran bien pesados a veces y no entendían que uno colabora en un proceso de desarrollo, pero los responsables son ellos, los papás. Y yo soy papá, entonces en alguna medida también entiendo que uno tiene que colaborar con el docente y no ser su contraparte. Todos estos elementos que están aquí es lo que siente un niño. Por lo tanto, de aquí viene un par de datos relacionados con eh, el tipo de actividad que tú tienes que hacer. Gracias por pasar la diapositiva. Yo no te voy a dar una receta, porque juegos hay 70.000 en internet. ¿Ya? Yo el otro día, hace unos días atrás, hice un juego en 1 metro cuadrado, que tú debes haberlo visto por redes sociales. Lo veo, sociales. Sí, una cuestión re simple, ¿ya? Demoré como 4 horas porque nunca había usado una GoPro, ¿ya? Pero usé una GoPro y trabajé con ese tema y curiosamente ha sido sumamente bien evaluado por familias que no sabían qué hacer porque cuando se te acaba los juegos en el PlayStation, cuando ya el cabro chico se aburre de jugar, cuando ya el YouTube no tiene videos entretenidos, cuando el TikTok tiene los mismos contenidos de siempre, el cabro chico se aburre, weón. Es decir, encuentra algo que nunca había tenido, que se llama aburrimiento. Y el papá se vuelve loco y no sabe qué hacer. Y ese juego, que es súper simple, que después lo podemos dejar colgado ahí en las redes, te permite a ti construir 1 hora de bienestar. Y ese bienestar es un juego compartido. Y aquí aparece el concepto de trascendencia. Ya yo cuando estaba en la universidad hablaba, leía, por ejemplo, bueno, ustedes van a Merleau-Ponty, que hablaba de la trascendencia. No sé, otros autores hablaban del juego trascendente. Yo decía, ¿qué será? Y con el correr del tiempo, claro, fui entendiendo que la trascendencia tiene que ver con ese impacto emocional de una actividad que a veces demora 1 minuto, pero que te marca para toda la vida. ¿Ya? Mi gata está alegando, ¿ya? Sí, sí. Eh, sí, que tengo público, mi gata, ¿ya? Entonces el tema es que el juego trascendente fundamentalmente implica que te impacta de tal manera que tú puedes tener 47 años, como es mi caso, y yo me acuerdo de un juego que yo desarrollé con mi mamá y con mi papá a los 7 años. ¿Cachai? Es decir, hace 40 años atrás hice un juego, uno, y yo me acuerdo de ese juego, y eso es trascendente. Entonces, ¿eso qué te genera? Te genera estabilidad emocional, te genera felicidad, algo que de repente uno dice, habla, como la felicidad son espacios tan reducidos de tiempo que te impactan tan profundamente que uno de pronto no los valora, y que como dice la película En búsqueda de la felicidad, es un instante pequeño, ¿ya? Tú buscas permanentemente la felicidad, como dice por ahí un investigador, pero cuando la encontráis, tenéis que aprovecharla, saborearla como el último trocito de chocolate. Y eso es lo que tenemos que buscar con los chicos. Un juego que sea trascendente. El problema es que encontrar un juego trascendente es difícil. Porque para lo que nosotros es trascendente, para el cabro chico, no. Po. Entonces, tenemos que buscar la alternativa de que en el instante que a él se le ocurra algo, como de pronto instalar la carpa en medio de la cocina, ¿ya? Que ha sucedido, que yo ya he visto carpas instaladas en medio de la cocina, tú entenderás que eh, en una casa pequeña, instalar una carpa, aunque sea para 3 personas, es una locura, pero que si tú tenías a una mamá cocinando, mientras el cabro chico juega dentro de una carpa y la mamá movió la cocina, buscó la alternativa, sacó un par de sillas e instaló la carpa y el cabro chico se pone a jugar ahí, eso es trascendencia. Implica que el niño en ese minuto está soslayando cualquier circunstancia, soslayando, dejando de lado, reduciendo en alguna medida su nivel de angustia ante lo que estamos viviendo. Por eso que puse el concepto de juego trascendente. Y para eso no hay receta. Porque basta que tú de pronto te encuentres jugando a Lord Vader ya con Luke Skywalker, con un par de tenedores y un cuchillo después del almuerzo en la sobremesa con tu hijo, y eso también es trascendencia. Y aquí no estoy diciendo que con eso tú vas a potenciar una habilidad motriz, porque eso entra en otro campo, entra en el campo de las actividades motrices, psicomotrices, perceptivas motrices, que también podemos hablar de eso otro día. Pero hoy día tenemos que pensar en bienestar a partir de una actividad que es lúdica, es entretenida, es agradable, pero que se da dentro de un contexto familiar que ojalá, obviamente, sea balanceada. Eh, tenemos más actividades allí. El baile. Aprovechen de barrer y bailar. Compitan con la familia. ¿Cuántos de ustedes son capaces de transformar la ropa sucia y tirarla al bote de la basura, o de la ropa sucia en este caso, ¿ya? Y eso se puede transformar en un juego. ¿Cuánto juego espontáneo emerge lavando la loza, ¿ya?
cuánto juego espontáneo puede producirse haciendo la cama. A veces la sinergia familiar es importante. ¿Qué implica esto? Que alguna vez los papás se pongan de acuerdo con la mamá. Cuesta. Yo llevo muchos años con mi esposa y a veces cuesta, porque en definitiva ponerse de acuerdo es una cuestión difícil. Y otra cosa que puse allí es juego espontáneo y hogar espacio. Juego espacio tiene que ver con... me tienes que corregir, Sebastián, cómo voy de tiempo, porque yo no me quiero pasar en el tiempo. Tranquilo, no hay problema, profe, no hay problema. Ya, el concepto juego-espacio, o perdón, el concepto hogar-espacio, tiene que ver con la transformación de elementos que tú tenías en lo cotidiano. Transformar una mesa en una micro, ¿ya? Transformar una silla, una escoba y una frazada en un búnker o en un espacio en donde tú utilizando la linterna puedes contar historias de terror, ¿ya? ¿Cómo tú puedes en definitiva, ¿ya? Viene a alegarme mi gata aquí, ¿cómo puedes transformar en definitiva un eh, espacio topográfico de tu casa en un elemento que favorece la seguridad infantil? ¿Por qué los cabros chicos se meten dentro de las cajas igual que los gatos? Porque buscan seguridad. Esos espacios confinados les da seguridad. Y les da seguridad, y esto es una cuestión re técnica, yo creo que los más especialistas van a criticarme, pero cuando te toca algo a ti en el cuerpo, te genera propiocepción. El cerebro le dice, te está informando, oh, tienes cuerpo, ¿ya? Tu cuerpo está ahí, tranquilo, ¿ya? No te has movido. Y esa propiocepción le otorga una caja, un espacio confinado, la esquina, debajo de la mesa, debajo de la silla. Entonces, el concepto de juego espontáneo y hogar espacio tiene que ver con cómo los papás transformamos estos elementos en herramientas para desarrollar la creatividad, la seguridad y también desorganizar un poco la estructura que monótonamente a veces tenemos en la casa. Y que mi mujer, yo la aplaudo en ese sentido, desarmó porque sacó las alfombras. En realidad tampoco tenemos muchas cosas, así que en realidad sacó lo que había que sacar, la mesita de centro y listo. Ahora tenemos con 2 colchonetas un espacio para entrenar. Allí también está el concepto de inclusión familiar. Los que tienen abuelos, metan al abuelo en el baile. Y de pronto los abuelos también jugaban. Oye, los abuelos jugaban, cacha, qué extraordinario. Es decir, los abuelos también desarrollan actividades lúdicas. Entonces de pronto habría que preguntarle por qué jugaban, ¿ya? Y se van a encontrar con que desarrollaban actividades que eran re simples pero altamente complejas. Como por ejemplo la famosa payaya. Que el otro día encontré un video de un argentino jugando payaya con 80 y tantos años. Y esa cuestión es un juego que todavía todo lo puede hacer con moneda. Bueno, puse ahí el concepto de objetos, transformar los objetos. ¿Usted se le ocurrió alguna vez ponerle peluca a una escoba y pasársela a un cabro chico? Apuesto que termina bailando. ¿O qué posibilidad existe de que agarré un par de videos de internet donde te enseñan a doblar poleras, ¿ya? Y le dais la tarea al cabro chico que haga exactamente lo que está en el video. Y estáis cumpliendo con dos tareas. Una labor que tiene que ver con el orden y otra cuestión que tiene que ver con la motricidad fina y con la construcción de formas creativas de responder a una demanda motriz en este caso. Pasa a la siguiente, por favor. Lo que viene ahora, eh, Sebastián, ¿me escuchas? Sí, lo Sebastián, escucho sí, pasa a la acá. siguiente, gracias. Paso esta también. Eh, sí, pasa esa, pasa a la siguiente. No, 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 no. Una menos. Esa, Esa, compadre. Ya, listo, mira. Yo quiero ahora, bueno, todo lo que te dije como ejemplo, como actividades, como, porque yo te dije, yo no te voy a vender una receta, porque en definitiva no existen recetas para esto, sino que hay formas de entender las dinámicas familiares y hay que tratar de echar también a volar los contenidos que aprendimos en la universidad. Pues sí, yo tuve buenos profes de psicología, afortunadamente, ya, todos locos, ya, pero en realidad esa locura también está asociada a su capacidad creativa y a su pensamiento divergente. Y en ese sentido creo que en algo les copié porque yo estudié psicología infantil para entender a los cabros chicos, pues yo no los entendía. Bueno, con suerte me entiendo a mí, así que la idea es entenderlo a ellos. Todo esto que está aquí, que ustedes lo conocen, es el impacto del juego en el hogar. Bienestar emocional, regulación del peso. ¿Y por qué regulación del peso? Porque eh, cuando los chicos se estresan, se producen desregulaciones a nivel del hipotálamo. Y cuando el hipotálamo se desregula, ya limita la producción de unas enzimas que le dicen al estómago que está lleno.
Ya, esa es la famosa teoría del triptigeno, teoría del gen ahorrador, es re vieja, pero básicamente, cuando hay cuadros de estrés y ansiedad infantil, el cabro chico come más. Entonces, un cabro chico regulado, emocionalmente estable, lo que logra es tener una regulación del peso, porque su sistema endocrino está funcionando 10 puntos, ¿ya? Y eso también lo logramos a través del juego. Eso impacta obviamente en la salud, en las regulaciones metabólicas, en la regulación del sueño, pero fundamentalmente el juego lo que te genera es libertad, ¿ya? Un cabro chico que es libre es un cabro chico que es feliz y que en la casa no hincha. Cuando la mamá dice, no, que mi cabro hincha, que molesta, toma, ahí tenés la tablet, el tema es que no le han sacado el rollo de qué es lo que al niño le gusta y qué es lo que le genera un espacio de libertad. Oye, la casa es un espacio para desarrollar la creatividad. Ya finalmente tú puedes pintar una pared, pero lo que no puedes pintar es un cerebro poco desarrollado. ¿Ya? Tú puedes, por Y ejemplo, dale, disculpe, viendo eso mismo, aquí dicen, ¿qué es mejor, optar por un juego libre o propuesto? Hablando netamente del juego que es el tema que estamos tomando ahora. ¿sabes lo que pasa? Es que el bienestar emocional es aquel que se genera en un contexto de un juego que tiene ciertos grados de libertad, donde el adulto puede proponer, pero el cabro chico echa a volar su imaginación. Si tú desarrollas mucha norma, mucha estructura, ya si tú estableces un conjunto de marcos regulatorios al juego, puede ser entretenido igual, pero al final, ¿cuál es el grado de libertad que le estás dando al niño para producir un cambio de esa actividad y generar la felicidad propia de haber creado algo autónomamente? Entonces, cada cual puede ir descubriendo este proceso. Yo no voy a vender una receta, te lo dije, si no hubiese escrito un libro, ¿ya? Claro. Yo creo que aquí lo que hay que es estudiar lo que sucede en casa y obviamente que el diagnóstico aquí de parte de los profesores hacia sus papás y hacia sus propios estudiantes es vital, pero no el diagnóstico que te pide el ministerio, ¿ya? Sino que un diagnóstico que vaya un poquito más allá, un poquito más cualitativo, es decir, trata de que exista diálogo, porque si tú aplicas pautas, la pauta en realidad te va a decir un par de números. Yo soy investigador, viejo, pero en definitiva yo tengo claro que los números no te dicen mucho. ¿Ya? Lo que hay que tratar de relacionar aquí es cómo se comportan los sujetos dentro de un espacio, ¿ya? Y ese niño es un sujeto dentro de un espacio que tiene ciertos comportamientos que mutan en función de las necesidades del entorno, mutan en función de cómo la familia se comporta, etcétera. Entonces, no te puedo dar una receta, sería impropio. Y finalmente, quiero ser súper respetuoso con los tiempos, ¿ya? Problema, Finalmente sí. el tema... Ah, ¿Cómo? bueno. Dele nomás y los tiempos, por lo menos tenemos una hora antes que no se nos corte. No, pero yo no, pues. No, yo también tengo, me gusta hacer, hay que dejar la cosa ahí en el aire, si después tú puedes compartir mis Sí, datos. yo los voy a Mira, hay dejar. una pregunta interesante, ¿da lo mismo el espacio que se utiliza en un juego? No, no da lo mismo. Mira, la cocina ya puede ser muy chiquitita, pero basta que tú le modifiques, saludos Rodrigo Najari que me está mandando ahí, basta que tú modifiques un aspecto de un espacio que es cotidiano y ya tú lograste eh, generar una forma diferente de ver tu propio espacio. ¿Qué recomiendo a las mamás, por ejemplo? Que es una locura la cuestión, pero eh, aquí en Temuco sería una locura, pero pongan la cama en el piso, ¿ya? Déjenlos que jueguen en los espacios. Mira, en caso que los niños vivan en departamento, de pronto hay que intentar romper un poco el esquema de el uso de los espacios. Ejemplo, sacar, si tienen un mueble grande, saquen el mueble y colóquenlo en un espacio donde el niño se pueda meter y pueda cerrar la puerta. Obviamente que no sea una cuestión peligrosa. Generen una modificación al entorno cotidiano, porque eso también genera una modificación de la forma de pensar del niño y pasa inmediatamente a darle un espacio de creatividad. Ya, evidentemente que yo lo vivía, y de hecho aquí hay uno de mis hijos que me acaba de mandar un mensaje ahí, yo lo viví con ellos, es decir, de repente le rompíamos el esquema porque le dábamos vuelta a las camas, y mi señora siempre le modificaba los espacios y eso te rompía un poco los esquemas. En los mismos espacios podemos modificar y generar nuevos espacios. Claro, efectivamente. Uso de cajas, cajitas de cartón, ¿ya? Evercrisp, donde venden esas papas fritas, úsala para algo entretenido, y esas cajitas que son más duras, te pueden servir para una serie de cosas. Transfórmala. Recuerdo claramente que en la universidad, regresar, ya, recuerdo que en la universidad les pedía a mis estudiantes que construyeran un juego altamente creativo con una luca, ¿ya? Y se pueden hacer muchas cosas.
Sí. Sí, propuestas de juegos para el tema, para el retorno. Buena pregunta. Yo hoy día vi, espero que no haya nadie en el ministerio, pero hoy día leí las especificaciones que dio el ministerio para el retorno y no son, no digo que son malas, pero hay que meterle mucha mano porque el tema del distanciamiento en cabros chicos es imposible. Van a encontrarse con un terremoto con patas que se van a ver y se van a abrazar y o sea, están Ah, llamando a mi sí, no, hijo, no hay problema. teléfonos de él. Ya, chiquillo, y vamos a la siguiente. ¿Ahí? No entendí la pregunta. Sí, ahí está. No entendí la lógica de cabezazo en el suelo. ¿Ya? Pablo Aravena, no entiendo. Repítamela. Este es Pablo Aravena, Pablo Aravena. Pablo Aravena, ¿ya? Eh, ya, mira, sí, no importa, no, ya la solucioné. También se está acabando la batería esta cuestión. Aquí hay una imagen súper fuerte. Yo hago investigación en el tema de imagen corporal y hoy día veo que es imposible que los niños no se abracen si ellos son de piel. Efectivamente, Débora Rapp, ¿ya? Devon Rapp. Ese es el elemento clave. El ministerio está pensando como ministerio, no está pensando como niño. El sillón estaba a un lado y de... sí, po, me Tú saqué la mugre, sí, sí, efectivamente, ya, lo dijo, ya. Sí, pues yo soy un poco inquieto. Esta foto que está ahí, chicos, es brutal, porque hoy día las redes sociales están generando un trastorno enorme en lo que es la imagen corporal infantil. Y con esto quiero terminar, porque eh, nadie está regulando lo que los niños ven. Y aunque los niños vean TikTok, ¿ya? O aunque los niños sigan páginas que son normales para niños, miento. Yo estoy mirando Discovery Channel, Discovery Kids, estoy viendo el contenido liberado, que como dicen en Discovery, y resulta que yo veo allí una serie de elementos que a mí me dicen de que vamos a tener cabros en 5 años más con serios problemas de imagen corporal. ¿Por qué? Porque nadie les dice que los dibujos animados no les hacen las piernas desde la amígdalas para abajo. Entonces, ven a niñas que son longilíneas y son dibujos animados y nadie les explica aquello. Entonces, papás, mamás, tíos, profesores, regulen, ¿ya? Regulen los estándares de belleza. Explíquenle qué implica el concepto de belleza. Denles a conocer de que esos monos de Discovery Kids con contenido liberado no tienen las piernas desde aquí para abajo, sino que son dibujos que se animan. Entonces, yo veo niños que de repente tratan de parecerse a los dibujos animados y evidentemente van a tener el síndrome de Kent o el síndrome de la Barbie. Así que, estimadísimos y estimadísimas, de la incertidumbre a la felicidad. Gracias, profesor. Pase al siguiente. Muy amable. La, de la incertidumbre a la felicidad. ¿Cómo se logra? No lo sé. Me preguntan a mí, no tengo idea. Voy a cumplir 20 años de ejercicio académico y 22 y tantos años de, no, un poco más en realidad, me estoy enjoveneciendo y yo no lo sé. Nadie tiene la receta. A mí no me enseñó mi papá a cómo criar a mis hijos y me comí 70.000 errores distintos y me los voy a seguir comiendo. Por lo tanto, yo no voy a vender una circunstancia que yo no puedo probar. Yo lo único que les puedo decir es que hay ciertas circunstancias de espontaneidad que se está perdiendo, pero que se pueden rescatar con cosas como las que yo les acabo de señalar. El juego que emerge allí no tengo idea, pero yo he visto papás jugar a la pelea de la Guerra de las Galaxias de Lord Vader con Luke Skywalker, ya con un tubito de confort, ya, y un diario enrollado. Entonces se ponen ahí una máscara y yo soy tu padre y juegan y lo pasan el descueve con cosas muy simples. Pero eso pasa únicamente también porque los papás abren un poco la cabeza. A mí me costó un mundo, ¿ya? Abrir un poco mi mente para entender que los cabros chicos tienen una forma diferente de pensar. Y si bien es cierto, intento llevarme ya relativamente bien con mis hijos que ya son adultos, ¿ya? Creo que el negocio aquí está en ser creativo con los espacios del hogar y transformar el hogar en un espacio de juego. ¿Cuál es el daño que se genera con este confinamiento respecto al déficit de no sociabilizar con otros niños? Creo que a ellos les va a costar menos superar este trauma que a los adultos.
porque tienen más habilidades sociales entre ellos que nosotros. Nosotros probablemente ahora vamos a desarrollar algunos traumas, o sea, nos vamos a poner más sentimentales, quizás nos vamos a poner un poco más tristes, vamos a llevar una mochila emocional más dura, pero yo creo que ellos lo van a superar rápido. Y creo que uno de los daños mayores va a estar relacionado con lo que les acabo de decir, la imagen corporal. Porque hoy día pasan más tiempo dentro de la tele, o sea, dentro de la tele literalmente, ¿ya? Y también hay que regular qué es lo que es la imagen corporal infantil y explicarle que a veces un sujeto que tiene músculo no es porque se haya inflado, sino que lleva años entrenando o años inyectándose algo, cada cual con lo suyo. Exacto. Estimado Sebastián, creo que si alguien más tiene alguna pregunta podemos apuntar allá, pero es lo que corresponde. Creo que hasta ahí llegamos. Muy bien, muchas gracias. Sí, hay unas poquitas preguntas acá. Dale. Bueno, una pregunta de lo que pude escuchar de la presentación. Siento que las generaciones de ahora, nosotros, ni siquiera nosotros, los que vienen, los más nuevos ahora, en 30 años más no van a saber jugar. ¿Ya? Creo ¿Y que es que lo hablamos lo habló desde que los abuelos jugaban mucho, ¿Sí? nosotros jugamos un poco, pero siento que ahora no vamos jugando, no estamos jugando nada. ¿Cómo podemos llegar a cambiar? Yo creo que ese paradigma que se va a ir cortando según esta información y las redes sociales que van entregando tantas cosas. Gracias, Devon Rapp, primero que todo, ¿ya? Eh, no lo sé. Yo la verdad las cosas es que hace rato que vengo diciendo que estamos en un proceso de involución filogenética. Ya ahí nos estamos metiendo en Bueno, filogenia y ontogenia de la motricidad humana, pero me voy a poner a hablar en raro. Pero en realidad lo que yo creo es que vamos en un proceso involutivo, ¿ya? Y lo otro es que aquí ya nos echamos en otro tema que tiene que ver con cuestiones más conspiracionales, pero esto es re fácil, o sea, que las personas no se comuniquen, que no jueguen, que no interactúen, es un súper buen negocio, bueno, ¿cachai? Entonces, bajo esa lógica, a mucha gente le interesa que esto ocurra. Si tú me preguntas cómo superar eso, no tengo idea. Creo que una de las maneras es que hagan acciones como las que ustedes están haciendo, en donde gente con distintas opiniones manifieste su apreciación respecto de un tema. No importa cómo lo haga, no importa de pronto la forma, porque ahora estamos usando redes sociales, pero que se abran espacios de discusión. Yo no tengo la razón absoluta, no la voy a tener nunca, espero no tenerla, espero estar siempre equivocado para aprender algo nuevo. era algo nuevo. Sí, y la verdad las cosas es que lo único que sé es que yo mañana tengo que empezar a pensar cómo trabajo para mi nieto, ¿ya? O para mi sobrino más adelante, porque en definitiva no tengo la respuesta, pero yo acabo de dar algunos tips que pudiesen ser útiles, referente a los niños con capacidades distintas. ¿Hay alguna referencia? Yo trabajé con niños con discapacidad, pero déjame terminar de responder al Sebastián la pregunta. Yo no tengo la receta. Yo creo que sí, en 30 años vamos a tener cabros que no saben jugar o van a haber juegos que son distintos, ¿ya? Pero que vamos en un proceso de involución, sí, vamos en un proceso de involución. ¿De quién es responsabilidad? De los gobiernos, aunque suene raro, porque los gobiernos son los que generan las políticas públicas y finalmente los currículums decaen dentro de los colegios a partir del trabajo nuestro, pero con una lógica que nace de allí. Y lo otro es que creo que eso podría romperse si se acaban las escuelas, ¿ya? Y empiecen a haber más homeschool. Porque yo creo que sí, yo creo que los papás están haciendo pegas interesantes, muchas veces nos superan a nosotros los profesores y hay que aprender más del sentido común y mucho más y mucho menos de algunos libros que son clásicos, son buenos, pero mantienen ciertas lógicas que son planas. Ya, alguien preguntó sobre la discapacidad. Sí, aquí Mira, está la sí, 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 referente a perfecto, la situación de sí. discapacidad. Mira, Sebastián, yo he llegado a esta conclusión. La discapacidad está en la cabeza y eso lo veo porque yo trabajé con niños con discapacidad por muchos años y trabajé con sordos. Yo trabajé con personas sordas y ahora recuerdo el lenguaje, todavía me acuerdo. Impacta el tema, del tema de la discapacidad, pero más impacta cuando tú te das cuenta de que ellos pueden hacer muchas cosas, mejor que nosotros inclusive, porque la discapacidad está aquí, compadre, aquí arriba, ahí, ¿ya? Y desde esa lógica, yo creo que lo que hay que buscar son adaptaciones curriculares, adaptaciones
topográficas, viejo. La ciudad no está hecha para la gente con discapacidad, ¿ya? Y lamentablemente tenemos un país que lo único que se acuerda es de la Teletón cuando hay Teletón, ¿ya? Pero Claro. ojo, la discapacidad también está en la ausencia de apertura mental para ver un mapuche, para ver un gordo, para ver un homosexual, para ver una lesbiana, para ver a un sujeto que tiene el pelo raro, es decir, la discapacidad es mental, compadre. Y de esa lógica creo que la familia, una familia que quiere a su hijo, no importa su condición, no soluciona todo, compadre. Y en ese sentido, nosotros tenemos que aprender de las mamás y los papás que tienen hijos discapacitados y ellos deberían hacernos clase a nosotros, ¿ya? Porque ellos Acá tienen respuesta a todo. dice capacidades distintas, tal y como dice. Sí, yo, discúlpeme, pero mis 47 años de repente me juegan, me gusta el concepto de capacidades diferentes. Y yo creo que eso, y gracias por la corrección, eso refleja aquello, hay capacidades diferentes. Hay un chico que es abogado que me enseñó a jugar el golbal, el deporte de los ciegos. Pero sí. Él me enseñó a mí, pues, compadre. Y él no es profesor. Entonces uno tiene que humildemente aprender a reconocer que ellos tienen, gracias como me corrigieron, capacidades distintas. Sí. Y lo último, la última Dale. pregunta, dice, ¿estará o estaría un poco afectado el tacto afectivo? Se escucha mucho él. No te acerques, no abraces y algunas graves repetidas por mamás en búsqueda de Sí, la prevención. sí. Sí, yo creo que esa pregunta es súper, súper bien hecha. Refleja una observación de una realidad. Hoy día tenemos que cuidarnos en esta pandemia, ¿ya? Nadie lo discute, pero eso hay que explicárselo a los niños. Es decir, mira, en este periodo de tiempo que estamos viviendo hay que cuidarse, pero no significa que de este tiempo en donde ya las cosas puedan flexibilizarse dentro de un marco legal donde el sistema de salud así lo señale, desde ese tiempo en adelante tú vas a poder hacer tu vida afectiva normal. Por eso que señalo que el tema de la comunicación debe ser súper clara, porque en definitiva, si nosotros no logramos entender la emoción del niño e interpretar qué es lo que quiere comunicarnos, vamos a cometer errores graves, como generar, por ejemplo, un trauma de no te acerques al otro, ¿ya? Y desde esa lógica pudiese mantenerse esa conducta. Y en ese sentido, nosotros los profesores debiéramos estar atentos en cómo el papá está educando, porque en definitiva en este periodo el papá te está haciendo la pega a ti, con tu asesoría. Y ahí el papá se está dando cuenta de lo complejo que es formar en hábitos, formar en modelos de comunicación, formar en sistemas de comunicación. Y nada, pues yo creo que va a haber una generación de cabros que va a ser más distante, pero a otros se les va a pasar rapidito. Yo no soy pitonizo, pero me da la impresión de que el niño que es afectivo por naturaleza y es de piel, no hay nada que lo va a detener para poder jugar. Ya, no sé si usted está leyendo la última pregunta, Sí, si tiene sí. tiempo de responderla. Yo creo que se respondió solo, pues. El niño debe entender cuál es la importancia del juego que genera el juego en él, o simplemente debe jugar. Chuta, no sé, pues. ¿Los obesos son obesos porque no hacen actividad física o no hacen actividad física porque son obesos? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Hay cosas que yo no puedo responder. La importancia del juego radica en sí mismo, ¿ya? Cuando tú rompes el esquema del juego y le das una construcción un poco más arquitectónica desde el punto de vista de la regla, deja de ser juego, pasa a ser un deporte o pasa a ser una actividad que tiene otra lógica. Sí, yo creo que hay que explicarle la importancia del juego, pero ¿cómo tú le vas a explicar a un niño de 7 años propiocepción? No, po, si tú estás tratando de desarrollar con él habilidades proceptivas, juega nomás, diviértete, que el niño lo pase bien. Con los años entenderá qué es. Y si cuando va a cerrar la puerta no se aprieta un dedo, quiere decir que hiciste bien la pega, porque en definitiva tiene el nivel de control motriz para no perderse los dedos en la puerta. Entonces, Eh, eh, sentido común. Sebastián, dejemos Profesor, hasta aquí. ya en realidad lo despido también. Bueno, agradecemos a todos los presentes. Estuvimos aquí con el profesor Roberto Lago, director de la carrera de Educación Física de la Universidad Autónoma de Temuco. Le quiero agradecer personalmente, agradecer también en nombre de la carrera de Educación Física de la Universidad Silva Enríquez por su disposición, por esta excelente charla y por compartir los conocimientos con todas las personas que estuvieron atentas. Así que un abrazo desde acá de Santiago hacia el sur. Nos veremos. Lamento nomás mi lenguaje poco académico, pero prefiero que se hable en Entiende chileno. mucho. Sí. Ya, Profesor, dale. que esté muy Listo, bien. listo, un abrazo, chao. Chao, chao.
Y acá terminamos este primer seminario internacional de actividad física, agradeciéndole a todos los presentes, a todas las personas que estuvieron atentas a estas transmisiones, a todos los que hicieron sus preguntas, a aquellos que se unieron al final, pero pudieron obtener un granito de arena desde la Facultad de Educación, en este caso, la carrera de Educación Física. Agradecer también a las personas que estuvieron detrás de esta organización, Francisca, Hugo, Yuri, ¿ya? Y a profesores de la Universidad Católica Silva Enrique, y acordarse de que tienen que enviar, que aquí lo tengo anotado todos, la selfie de que estuvieron presentes en este seminario, ¿ya? Y que mañana les llegará su encuesta, la encuesta de satisfacción. Después de la encuesta de satisfacción deben cargar su selfie que estuvieron presentes en este seminario y se les hará llegar su certificación. Muchas gracias a todos, un abrazo grande, espero que estén en las casas, cuídense, ¿ya? Esto no es un juego y lo más importante, y se ha dicho hasta el cansancio, y es lo más cierto, quedándose en casa vamos a tratar de superar esta pandemia que nos tiene a todos así, ¿ya? Un abrazo grande a la distancia, un abrazo virtual, cuídense. Chao, chao.